En este video vamos a aprender a tejer este hermoso gorrito a 2 agujas en punto trenza candelabro. Queda muy elegante tanto para niño o niña, para una talla de 1 año aproximado. También puedes adaptar para la talla que necesites. Materiales que vamos a utilizar: 60 gramos de lana en número 5, agujas de tejer en número 4, marcadores, aguja lanera y tijeras. También les estamos dejando un guía de medidas. Vamos a comenzar montando los puntos en la aguja. Para nuestra talla vamos a montar 92 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así vamos a montar hasta tener 92 puntos. Aquí ya tenemos montados los 92 puntos. Ahora vamos a comenzar por el lado del doblez. En esta parte vamos a tejer en punto elástico. Punto de borde pasamos sin tejer, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés. Esa es la secuencia que vamos a tejer por toda esta fila. Aquí ya tenemos lista toda esta parte. Y aquí el último punto, siempre tejemos punto revés. Volteamos tejido. Ahora en la siguiente fila tejemos igual a la fila 1. Punto de borde pasamos sin tejer, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, y así repetimos la misma secuencia por toda la fila. Una vez lista esta fila, la siguiente fila tejemos igual. Punto de borde pasamos sin tejer, punto revés, punto derecho. Esa es la secuencia que vamos a repetir toda esta parte del doblez. Vamos a tejer hasta tener una altura aproximada de 6 o 7 centímetros en esta parte. Aquí ya tenemos lista toda esta parte del elástico. Ahora medimos y vemos que tenemos 6 centímetros, lo necesario para la parte del doblez. Ahora vamos a medir el ancho y vemos que tenemos 41 centímetros para la talla de 1 año aproximado. Ahora vamos a levantar nuestro gorrito. Nos fijamos que estemos en el lado revés de nuestro trabajo. Y así nos va a quedar la parte del doblez. Ahora vamos a comenzar con la parte del diseño. Para eso comenzamos preparando los puntos. En esta primera fila dividimos los puntos. Comenzamos con 18 puntos derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si hacemos para otras tallas, tendremos más puntos en la parte del elástico. Para la parte del diseño vamos a necesitar 56 puntos. El resto de puntos vamos a dividir en 2 partes. Esos puntos irán en esta parte. Aquí tenemos 18 puntos en punto derecho. Ahora hacemos 3 puntos revés, 2, 3. 3 puntos revés, 2 puntos derecho, 1, 2.
2 puntos en punto derecho. Ahora 3 puntos revés. 1, 2, 3 puntos de separación. Ahora aquí vamos a tejer 12 puntos derecho que son necesarios para la parte de la trenza candelabro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 puntos derecho. Ahora vamos a repetir toda esta parte. 3 puntos revés, 1, 2, 3 puntos de separación, 2 puntos derecho y 3 puntos de separación punto revés, 1, 2, 3. Ahora aquí es la mitad del total de puntos y vamos a repetir lo mismo que hicimos en toda esta parte. En esta otra mitad repetimos tal cual como hemos tejido la primera parte. Aquí ya tenemos lista la fila 1 y se repitió lo mismo esta parte. Y como les decía, y si fuera para otras tallas, en esta parte pueden aumentar o disminuir puntos, según sea necesario. Para la parte del diseño ocupamos 56 puntos. Y el resto de puntos repartimos en partes iguales en estas dos partes. Ahora la fila 2 del diseño, lado revés del tejido. Por este lado solo vamos a tejer los puntos como se presenten. Aquí tenemos 3 puntos derecho. Punto de borde pasamos sin tejer, punto derecho, punto derecho. Y aquí tenemos 2 puntos revés. 3 puntos derecho y 12 puntos revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos revés. Tenemos 3 puntos derecho, 2 puntos revés, 3 puntos derecho. Y aquí tenemos 18 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y así vamos a continuar hasta el otro extremo. Aquí ya tenemos lista la fila 2. Ahora la fila 3, lado derecho del tejido. En estos 18 puntos solo tejemos punto derecho. 2, 3, 4, 5. Así continuamos hasta el punto 18. Una vez listas los 18 puntos, ahora en toda esta parte vamos a hacer los diseños de la trenza. En esta parte haremos la trenza de 2 puntos y en esta parte haremos el diseño de la trenza candelabro. Aquí tejemos los 3 puntos de separación, punto revés. Y en estos 2 puntos hacemos trenza inclinado a la derecha. Tomamos el segundo punto y soltamos los puntos. Recuperamos este punto y tenemos un cruce inclinado a la derecha. Y tejemos punto derecho. Y así tenemos un cruce a la derecha. Y tejemos los 3 puntos de separación. Ahora aquí estos 12 puntos es para hacer la parte de la trenza candelabro.
por lo que vamos a continuar tejiendo solo punto derecho hasta la octava fila. Solo tejemos punto derecho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a trabajar esta parte. 3 puntos de separación, punto revés. Ahora aquí vamos a hacer trenza inclinada a la izquierda. Aquí en esta parte hicimos inclinada a la derecha. Ahora hacemos inclinada a la izquierda. Para eso, por la parte de atrás tomamos el segundo punto y tejemos sin soltar el primero. Ahora tomamos el primer punto y tejemos al derecho. Y así tenemos trenza inclinada a la izquierda. Y tejemos estos 3 puntos, punto revés. Ahora toda esta parte vamos a repetir lo mismo en esta otra mitad de puntos. Aquí ya tenemos lista esta fila. Ahora por el lado revés, como les decía, solo tejemos los puntos como se presenta. 3 puntos derecho y 2 puntos revés. 3 puntos derecho, 2, 3 y los 12 puntos revés. Así continuamos tejiendo todos los puntos. Solo tejemos como se presentan los puntos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora hasta la fila 8 vamos a repetir solo la secuencia de las 2 últimas filas. Solo trabajamos la secuencia de estas partes de la trenza de 2 puntos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos, aquí hemos trabajado 2, 4, 6, 8 y estando en la novena fila, ahora en estos 12 puntos vamos a trabajar la trenza candelabro. Dividimos en 2 partes y en los 6 primeros puntos trabajamos una trenza inclinada a la derecha. Para eso, con una aguja auxiliar, tomamos los 3 primeros puntos y dejamos en suspenso por la parte de atrás. Y trabajamos los 3 siguientes puntos. Tejemos punto derecho. 2, 3. Ahora devolvemos estos 3 puntos a la aguja y continuamos tejiendo punto derecho. 1, 2, 3. Y así tenemos trenza inclinada a la derecha. Ahora en los siguientes 6 puntos hacemos trenza inclinada a la izquierda. Para eso, con una aguja auxiliar tomamos los 3 primeros puntos y dejamos en suspenso por la parte delantera. Y trabajamos los 3 siguientes puntos en punto derecho. 1, 2, 3. Ahora devolvemos estos 3 puntos y tejemos en punto derecho. 1, 2, 3. Y así tenemos las 2 trenzas, uno inclinado a la derecha y el otro inclinado a la izquierda. Y así continuamos trabajando esta parte. Hacemos la trenza de 2 puntos. Les voy a mostrar cómo hacer de otra forma. Tomamos el segundo punto y soltamos los 2 puntos. Recuperamos el primer punto y devolvemos el segundo punto y tejemos en punto derecho. Como vemos, se ve igual la puntada. Y así continuamos como lo veníamos haciendo. Y en esta otra parte igual les voy a mostrar una vez más cómo hacemos la trenza candelabro. Una vez lista esta parte, ahora hacemos lo mismo esta parte, pero les voy a enseñar sin usar una aguja auxiliar. Dividimos en 2 partes y trabajamos en los 6 primeros puntos.
trenza inclinada a la derecha. Tomamos estos 3 puntos y soltamos los 6 puntos. Y recuperamos estos 3 puntos. Y devolvemos los 3 siguientes puntos. Y trabajamos punto derecho los 6 puntos. 3, 4, 5, 6. Ahora en los 6 siguientes puntos trabajamos trenza inclinada a la izquierda. Tomamos estos 3 puntos por la parte de atrás y soltamos los 6 puntos. Y recuperamos los 3 primeros puntos y devolvemos los 3 siguientes puntos. Y tejemos punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así tenemos esta parte. Y continuamos con la secuencia como lo veníamos haciendo. Y por el lado revés tejemos como se presentan los puntos. Esas son las 10 filas del diseño de la trenza candelabro. 2, 4, 6, 8, 10. 10 filas para hacer la trenza candelabro. Y así vamos a repetir la misma secuencia de las 10 filas. Aquí les voy a mostrar una vez más cómo hacer la trenza candelabro. Aquí estamos ya en las 9 siguientes filas. Ahora trabajamos en estos 12 puntos. Dividimos en 2 partes. Trabajamos en estos 6 puntos, trenza inclinado a la derecha. Con una aguja auxiliar tomamos los 3 primeros puntos y dejamos en suspenso por la parte de atrás. Y los 3 siguientes puntos tejemos punto derecho. 1, 2, 3. Ahora devolvemos estos 3 puntos y tejemos punto derecho. 1, 2, 3. Y así tenemos trenza inclinada a la derecha. Ahora aquí hacemos inclinada a la izquierda. Tomamos los 3 primeros puntos y dejamos en suspenso por la parte delantera. Y los 3 siguientes puntos tejemos punto derecho. Ahora devolvemos a la aguja estos 3 puntos y continuamos tejiendo punto derecho. 2, 3. Y continuamos con la secuencia del tejido. Y así se va formando la trenza candelabro. Así vamos a continuar repitiendo la secuencia de las 10 filas hasta alcanzar la altura que necesitamos para nuestra talla. En mi caso, para la talla que estoy haciendo, necesito 18 centímetros. Aquí ya tenemos lista toda esta parte. Ahora vamos a medir y vemos que tenemos 18 centímetros de altura, lo necesario para nuestra talla. Ahora aquí estos puntos hemos pasado a un hilo de otro color. Y vamos a empezar a unir toda esta parte por el lado revés. Ahora con este mismo hilo y con una aguja lanera tomamos este último punto y pasamos hilo. Ahora tomamos el punto del otro extremo y pasamos hilo. Ahora tomamos esta hebra y una hebra por este lado y pasamos hilo. Tomamos la siguiente hebra y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior de este lado y pasamos hilo.
el siguiente punto y el punto anterior del otro lado y pasamos hilo. El siguiente punto y el punto anterior de este lado y pasamos hilo. El siguiente punto y el punto anterior del otro lado y pasamos hilo. Así vamos a continuar uniendo y así nos va quedando esta parte. Así vamos a continuar uniendo hasta esta parte del doblez. Una vez lista toda esta parte, para unir esta parte vamos a voltear nuestro trabajo. Y con este mismo hilo continuamos uniendo de la misma forma. Tomamos este punto y por este lado este punto y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Tomamos el siguiente punto y el punto anterior y pasamos hilo. Así vamos a continuar uniendo toda esta parte del elástico. Aquí ya tenemos unida toda esta parte. Y así nos va a quedar esta parte del doblez. Ahora vamos a unir toda esta parte. Vamos a unir con una costura invisible. Dividimos los puntos de aquí en partes iguales. Y aquí justo en la parte media hemos hecho un nudo con un hilo. Y con una aguja lanera empezamos a unir. Tomamos este punto, nos fijamos que esté derecho y pasamos hilo. Y por este lado igual tomamos un punto, siempre nos fijamos que esté derecho el punto y pasamos hilo. Ahora pinchamos en el punto anterior por el lado derecho y tomamos el siguiente punto. Siempre nos fijamos que esté derecho y pasamos hilo. Ahora tomamos el punto anterior por el lado derecho y tomamos el siguiente punto y pasamos hilo. Ahora podemos cortar este hilo y vemos cómo nos está quedando. Ahora tomamos el punto anterior y el siguiente punto y por este lado igual tomamos el punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. Hemos pasado todo junto de ambos lados. Tomamos el punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. Tomamos este punto y el siguiente punto y pasamos hilo. Tomamos este punto y el siguiente punto y pasamos hilo. Tomamos este punto y el siguiente punto, siempre nos fijamos que esté derecho y pasamos hilo. Y así hacemos una costura invisible. Así continuamos toda esta parte con los puntos derechos. Aquí ya tenemos lista toda esta parte. Ahora trabajamos aquí donde tenemos los puntos al revés. Trabajamos en estos dos puntos. Este punto tomamos igual y el siguiente punto tomamos de arriba. Este es el lado derecho, pero vamos a tomar de revés a derecho. Y pasamos hilo. Este punto tomamos igual y el siguiente punto tomamos de revés a derecho y pasamos hilo. Ahora este punto ya no tomamos por este lado, sino tomamos de abajo hacia arriba. Y el siguiente punto de revés a derecho y pasamos hilo. Este punto anterior y el siguiente punto y pasamos hilo. El punto anterior
y el siguiente punto y pasamos hilo. Así vamos a ir uniendo toda esta parte. Si tienen otra manera de unir, pueden hacer de la mejor forma que les parezca. Y así nos va quedando. Así unimos todas estas partes. Una vez lista la unión, ahora vamos a hacer las orejitas. Para eso buscamos el punto medio y hacemos una puntadita de esta forma. Hacemos un nudo y aseguramos con otro nudo. Y los hilos que sobran siempre escondemos. Lo mismo vamos a hacer con la otra orejita. Y así tenemos listo nuestro gorrito. Nos ha quedado muy hermoso. Si les gustó nuestro video, nos encantaría que nos dejaran su valoración. Y cualquier duda que tengan, pueden escribirnos en los comentarios, que estaremos atentas para responderles.